Seguimos con este tema súper interesante que nos puede llevar a entender un poco más quiénes somos, hacia dónde vamos y en qué condición estamos. Bien, hoy día vamos a hablar un poquito sobre qué es la conciencia, porque esto es un tema bastante curioso porque la acción del pecado, o lo que produce el pecado es el cuerpo, ¿no? La mano, los ojos, qué sé yo, el cuerpo en sí. Pero ese cuerpo, comillas, lo manda, lo ordena, ¿cierto? Nuestros pensamientos. Y por ende nuestra mente, nuestra conciencia y nuestra alma. O sea, hay una seguidilla acá. La mano no se manda sola. No lo quiso hacer. No si lo quiso hacer. No es que no lo quise decir, sí lo quiso decir. Sí. ¿Ya? Entonces por ahí va el tema. Dice, ¿qué es la conciencia? Es la percepción de la realidad. Es la resultante de dos componentes. Un componente sería la percepción de algo, bien, y el otro sería la realidad de algo. Si hace falta alguno de los dos elementos, entonces tendríamos que decir que no hay conciencia, porque la conciencia es el cúmulo de esos dos elementos, la percepción de la realidad. Bien, por ahí va. Sigamos. Percepción se refiere al estar atento a lo que sucede. Bien, eso es la percepción, los sentidos puestos, abiertos, perceptivos. Bien. Y la realidad se refiere a la capacidad de entender y juzgar lo que sucede. Bien, son esos dos elementos, percepción y realidad. Perceptivos, conforme a lo que estoy viendo, y cognitivamente entender lo que estoy viendo y tener una relación con lo que estoy viendo y sintiendo. Entonces, eso tiene que ver con la conciencia. Ahora, un niño tiene la conciencia limitada porque tiene la percepción de lo que pasa, pero no puede juzgar lo que pasa por no tener un conocimiento total de la realidad. Sí, tiene una conciencia y tiene una percepción de la realidad, pero no un conocimiento total y acabado, ¿cierto? Por la edad que tiene. Tiene 3 años, tiene 4, no tiene 60, tiene recién 7, 6, pero percibe la realidad en forma diferente, obviamente, que un adulto, pero tiene conciencia, tiene percepción, pero no tiene un conocimiento total de la realidad. Bien, es por eso que un niño es inimputable ante la justicia si comete una felonía. Palabra clásica en Estados Unidos, por lo menos, felonía. Bien, así de simple. Si este niño comete un acto que judicialmente es penal, es inimputable. Cometió el delito, pero es imputable por la edad que tiene, porque tiene una percepción de la situación, pero no tiene una realidad completa de la situación por la edad que tiene. Bien, ahora, la Biblia dice, cuando era niño, juzgaba como niño. Es un clásico que cuando las personas leen este versículo de 1 Corintios 13, cometen el siguiente error. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es un clásico confundir la palabra jugar de juego por juzgar. Entonces el versículo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Por lo tanto, un niño juzga en su percepción de la realidad como niño. Es ahí donde nosotros conversamos a veces con jóvenes, niños, por decirlo así, 12, 13, 14 años, que, que hablan como si supieran de todo. Y uno dice, pero si está hablando en la condición de niño, pero él cree que está hablando, pero de todo, de un conocimiento vasto de la vida, del bien, del mal. Y no, él está juzgando por la edad que tiene. ¿Ya? Entonces, ahí la Biblia hace algunas diferencias de la conciencia. Entonces, nosotros éramos niños y hablábamos como niños, pensábamos como niños y juzgábamos como niños. Sigamos. Se ha levantado un movimiento social que pretende instaurar el concepto que los niños nos enseñan a nosotros los adultos a cómo hacer las cosas. Eso ha estado pasando. Este planteamiento refleja los postulados de la sociología de la infancia y diversas corrientes pedagógicas activas, como las pedagogías libertarias. De hecho, hay colegios completos en visión de esto. Estamos en visión del niño. Que el niño haga lo que quiera, nosotros lo vamos a seguir y vamos a fomentar lo que ellos digan, según sus cualidades, según sus talentos, según sus proyecciones, bueno, las cuales cuestionan el modelo jerárquico tradicional y buscan erradicar el adultocentrismo, la idea de que los hijos nos enseñan a los adultos se obtiene en tres pilares fundamentales. Bien, entonces aquí el colegio está en virtud del niño. Los padres también tienen que estar en visión del niño, porque el niño a nosotros nos enseña cómo ver la vida, porque ellos tienen una conducta de purismo y de sensibilidad especial que nosotros los adultos ya no tenemos. Uno, autoeducación. Reconoce a los niños no como adultos incompletos, sino como actores sociales activos, dueños de una mirada fresca, curiosa y crítica sobre el mundo. O sea, ellos se autoeducan. Su perspectiva genuina ayuda a cuestionar dinámicas sociales y estructuras obsoletas de los adultos. Bien, lo que les estoy diciendo, hermanos, es súper, mega, hiper importante, porque acá la sociedad está derivando a los niños a que los niños nos enseñen a nosotros los adultos, porque nosotros los adultos ya la embarramos. Bien, así de simple. Entonces ellos nos vienen ahora a mostrar cómo hacer las cosas. Otro sería, dos, la inteligencia emocional. Los niños suelen tener una mayor facilidad para vivir en el presente, perdona rápidamente, mostrar empatía sin prejuicios y expresar sus emociones con total honestidad. O sea, son un ejemplo para nosotros. Esa es la dos. Sigamos. Tres, adaptación al cambio. En la era digital y antes las crisis globales, los niños procesan la información, la tecnología y el entorno de forma más rápida, enseñando a los adultos nuevas formas de aprender y relacionarse. Acá los niños mandan. Incluso un niño es capaz de decirnos, usted está equivocado. No sé, uno lo queda mirando y dice, pero este...
este niño, comillas, a mí me dice que estoy equivocado. Una persona que tiene 60 años, que ya vivió casi 4 veces más de lo que ha vivido ese niño, y no tiene ningún problema en decirme que yo estoy equivocado y hablo estupideces incluso. Entonces, es porque hay una tolerancia y una visión de los niños que a nosotros nos van a enseñar a vivir. Ahora, todo lo anterior, sin decirlo, hace pensar que los niños son puros y limpios, de conciencia prístina, sin los estereotipos castrantes de los adultos que están llenos de frustraciones psicosociales. O sea, si el mundo está como está, es por culpa de los adultos. Ahora, negando con esto la maldad y el pecado que hay en ellos. Pero ¿cómo? Si son niños prístinos, son puros, son limpios. A ver, los conceptos de niños cristal o niños índigos denota que son una generación especial que nos traen un mensaje puro y purista que cambiará las conciencias de la humanidad. O sea, al niñito hay que escucharlo, hacerle caso y prestarle toda la atención y prestarle todas las plataformas que el niño necesite para su propio desarrollo. Cultura solo promueve la ausencia de la patria potestad sobre los hijos y ser servidores de ellos en todo lo que el niño quiera emprender. Aunque eso acarree a un desgaste psico y económico de los padres, cambiando los roles que Dios dispuso en la familia y que ahora los niños mandan y los padres obedecen. Así de simple. Bien. Y es por eso que vemos este tipo de elementos, niños líderes. Bien. Greta Thunberg, activista sueca, ella dijo, soy una niña que dice que otras personas están robando mi futuro. Así de simple. Entonces, este movimiento se pasa por alto la conciencia limitada de la percepción de la vida y de la realidad de la vida. Esta niñita fue capaz de poner contra la muralla al presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos le mandó de vuelta decir que cómo es posible que alguien crea que una niñita le va a decir a él cómo manejar el país más poderoso y más grande de Estados Unidos. Y la trató de enojona, que incluso su cejo se nota que tiene rabia, tiene ira contenida y siendo tan chica. Entonces, soy una niña que dice que otras personas están robando mi futuro. Bien, por ende esto es peligroso, porque estamos hablando de conciencias que están en desarrollo. Sigamos. Así como Pablo dice, los niños juzgan como niños, pues tienen una conciencia distorsionada y una mala percepción de la realidad. Y no saben que tienen su alma ya trastocada por el pecado. Un niño que ya tiene conciencia necesita a Cristo, porque ya está el gen del mal en él. Y nosotros dele, que son los niñitos puros y santos y prístinos, y nos vienen a solucionar los problemas que nosotros tenemos. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si esto estuviera bien, el versículo diría, padres, obedeced a vuestros hijos en todo, porque esto es agradable
al Señor. Por ende, esto es un peligro latente. Sigamos, lo otro sería una persona que sufre esquizofrenia también tiene una noción distorsionada de la realidad que afecta la percepción de lo que sucede a su alrededor. Esto es así. Hay personas con esquizofrenia, no tienen noción de lo que está sucediendo o tienen una realidad distorsionada por la percepción que tiene él. Es por eso que una persona con esquizofrenia es inimputable frente a un juicio en una corte por tener una realidad alterada. Bien, a lo que quiero llegar con esto, que es un tema de la conciencia, pero el Evangelio tiene que llegar a una conciencia. Ahí empieza la, la forma de abordar el Evangelio, desde la conciencia, desde el entendimiento. Y un niño no tiene el entendimiento completo porque tiene una percepción parcial de la realidad. Bien. Y una persona con esquizofrenia, obviamente, que tampoco tiene su conciencia bien establecida, porque tiene imágenes en su cabeza que lo están persiguiendo, no sé, que los demonios, que los extraterrestres, que lo busca la policía, lo busca la CIA, no sé, se entiende. No hay claridad realmente en su conciencia. Por eso que estas personas son inimputables ante la ley, como también los niños son imputables ante la ley. El impío tiene que estar consciente de su pecado para que pueda pedir perdón y ser salvo. ¿Se entiende? La conciencia, uno tiene que estar consciente de su pecado. Si no está consciente de su pecado, ¿qué perdón va a pedir? Ese es el punto. El impío tiene que estar consciente de su pecado. Por eso el Espíritu Santo lo convence de pecado, para que pueda pedir perdón y ser salvo. Es por eso que el mensaje de salvación es directo a su intelecto y conciencia. La fe viene por el oír. Necesito escuchar el mensaje de salvación. Es por eso que el Espíritu Santo lo trata de convencer que es un pecador y que podrá ser libre si acepta el sacrificio que Yahweh preparó para él en la sangre derramada por su Hijo en la cruz. ¿Se entiende que la conciencia aquí juega un papel importantísimo? A ver, deme un segundo porque me falta una diapositiva, voy a retroceder un poco a ver si está. Y si no está, me gustaría compartírsela. Ya, no está. Se trata de lo siguiente. Los niños, o quizás esté más abajo, pero por si no está, se lo voy a decir ahora. Un niño, si jugando con su padre, ya, el niño, inventemos una edad, 5 años, jugando con un bate de béisbol, le da un batazo al papá en la cabeza, en la sien, y lo mata, ese niño es inimputable, porque tiene una visión distorsionada de la percepción de la realidad. Se da cuenta que el intelecto, aquí la conciencia implica mucho, si hasta en la parte civil, en la parte de la corte civil, implica que sea un niño o sea una persona que sufre de esquizofrenia para que sea inimputable. Es por eso que Yahweh dispuso de la ley moral y ceremonial de Moisés para mostrarnos el pecado que habita en nuestra alma, pues no había ninguna ley que culpara la conciencia cauterizada para después dar lugar a la ley de la gracia en Cristo. Por ende, si había una ley de la conciencia, la gente sabía antes de la ley de Moisés lo que era bueno o era malo, pero no había una ley que lo inculpara. Bien, pero su conciencia lo cauterizaba, su conciencia hacía una ley en él. Bien,
Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado o de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, es decir, que Adán es figura de Cristo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o los todos en realidad, abundaron mucho más para los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Entonces, la ley de conciencia reinó desde Adán hasta Moisés y sigue ahora igual, la conciencia, porque hay gente que nunca va a escuchar el Evangelio de salvación y va a ser juzgado por sus conciencias. Bien, pero esta diapositiva da a entender que la conciencia rige los pensamientos para que se cometan los pecados y uno esté consciente de lo que está haciendo. Porque antes había pecado, pero como no había ley, que inculpara el pecado, zafaban bien. Pero hasta que llegó Moisés, los 10 mandamientos y las 613 leyes, y hasta ahí nomás sería. Los pecados y las concupiscencias comienzan desde la conciencia de los pensamientos. Toda esta vuelta larga es para esto. Génesis 6:5. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es una cuestión de conciencia. Entonces, el asiento de los pensamientos está en la conciencia. Si la conciencia está clara, sus pensamientos van a estar claros. Si su conciencia está mal estructurada, obviamente que sus pensamientos van a estar totalmente en forma desastrosa. Pero veamos esto, la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Que tanto nosotros también hablamos en los púlpitos. Y la concupiscencia del hombre, hermano, y la concupiscencia, ya, pero ¿qué son las concupiscencias? ¿Qué es concupiscencia? Voy a devolverme una. Sí, porque aquí, acá aclara un poco. Dice, concupiscencia es igual a qué? A placeres desordenados. El ser humano tiene placeres, ¿bien? Y Dios se los permitió en todo sentido, placeres. Pero la concupiscencia son placeres, pero desordenados. Me explico. Pregunta, ¿es concupiscencia beber media copa de vino al almuerzo? Es una pregunta retórica, no me la responda. Pero respóndesela a sí mismo. Independiente que alguien diga no, que tomar vino es pecado, bueno, independiente de eso. ¿Es concupiscencia beber media copa de vino al almuerzo? ¿Es un placer desordenado? Entendiendo que el vino se hizo para compartir la comida. Bien, entonces, ¿es concupiscencia? Y, perdón, beber media copa de vino al almuerzo, la respuesta es no. No, no es concupiscencia. Ahí hay un placer ordenado, independiente que usted tome vino o no tome vino, da lo mismo. Pero tomar media copa de vino en el almuerzo, bien, no hay problema. Ahora, escuche esto, ¿es concupiscencia beber 6 copas de vino en el almuerzo y terminar ebrio? ¿Es un placer desordenado eso? ¿Está desordenado el placer cuando yo bebo 6 copas de vino en el almuerzo y terminar ebrio? La respuesta es sí, pues hermano. ¿Se dio cuenta que ahí hay un placer pero desordenado?
No podemos tomar 6 copas de vino en el almuerzo. No nos da. Sí o sí vamos a terminar ebrios. Y la Biblia dice en Efesios 5:18, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No dice que no tomen vino, está diciendo que no se embriaguen con el vino. Bien, sigamos. La concupiscencia no está en el vino, sino en el placer desordenado de la persona que no es simple. Satanizar el vino solo desvía la responsabilidad de cada uno y el deseo desmedido que lleva a la embriaguez. O sea, es re fácil echarle la culpa al vino. Sí, lo que pasa es que mi hijo tiene problemas de drogas. Sí, lo que pasa es que mi hijo tiene problemas con el vino. Suena bonito, pero en realidad, eh, ¿qué? ¿Terminamos satanizando? No. Vino, no, pues estamos desviando la responsabilidad, si la responsabilidad es mía, no del vino. Bien. Para entender todo esto es necesario un cambio de genes, ser regenerado. En palabras simples, se necesita nacer de nuevo en un bautismo. Si no tengo ese bautismo en el Espíritu Santo, solo seré parte de una congregación, pero no de la iglesia. Necesito morir para el pecado y a la ley ceremonial de Moisés, que nos era contraria y nos mantenía bajo la ira del Altísimo. Entonces, para entender todas estas cosas, uno tiene que ser salvo, uno tiene que cambiar su mente, regenerarla, cambiarla, más que cambiar de gustos, sino que cambiar en forma general. Y para eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Es una cuestión que tiene que ver con nuestra conciencia. Bien, sigamos. Dice, ¿cómo una mujer se podría sentir totalmente separada de su esposo, como para poder casarse nuevamente sin tener ningún problema moral ni legal? Bien, ¿cómo lo hace? La respuesta es que una de las partes muera y así poder casarse nuevamente con otra persona. Eso es como lo más natural, ¿cierto? Porque uno no se casa para estarse separando. Uno se casa, ¿cierto?, para vivir toda la vida con esa persona. Pero si pasaran situaciones complicadas, ¿cómo lo haría una mujer para sentirse totalmente separada de su esposo? Como para poder casarse. Bueno, se divorcian, pero si hay una cuestión radical, ¿cierto? Es que uno de los dos muera. Ahora, en este caso, la ley ceremonial de Moisés ha muerto en la cruz de Cristo, Romanos 10:4, y así la iglesia queda separada totalmente de ella. Pablo nos dice que hemos muerto a la ley ceremonial de Moisés y así quedar libres para unirse al Mesías Yeshua. Todo esto tiene que ser en una cuestión consensuada. ¿Se entiende? Por eso aquí tiene que entrar nuestra parte psíquica, nuestro entendimiento. Pero para que nuestro entendimiento y nuestra parte psíquica entiendan las cosas espirituales, debemos nacer de nuevo. ¿Bien?